¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un día de inicio de la semana, 13 de noviembre. Son las 5:11 de la tarde. Y estaba pensando hace un rato que ya estamos en los 23 meses del actual gobierno. Gobierna este hombre, el ingeniero Macri. Y pensaba un poco también qué pasó en 23 meses. No pasó nada, absolutamente nada positivo. Han pasado muchas cosas feas. Todas las mañanas nos levantamos con una noticia que tiene que ver con derechos que se nos quitan, obligaciones que se nos suman. Y es una situación muy difícil la que estamos viviendo. En este momento hay un gremio, lo quería mencionar esto, hay un gremio que está llevando a cabo una lucha titánica por esto que va a ser una estafa legal contra los trabajadores, que es la nueva ley laboral, y que está en estudio, que es la gente de la CTA. Mañana a las 5:30 de la tarde en la calle Belgrano, aquí en Florencio Varela, la CTA va a dar una conferencia de prensa sobre la situación que les toca vivir en este momento, pero no obstante, las conferencias de prensa se vienen dando a lo largo y ancho de todo el país con la gente de la CTA. Yo creo que es el gremio que más sobresale en este momento y el que más difunde lo que está haciendo. Los demás gremios no tienen medios que de pronto reflejen la situación que viven. Hay un gran blindaje mediático que eso impide de pronto que los gremios no tengan la suficiente publicidad o promoción o difusión de las cosas que hacen, lamentablemente, y estamos en esta situación en que ignoramos muchas cosas, que no las vemos, o no las palpamos, o no nos damos cuenta, mientras que los grandes medios vienen haciendo la campaña que vienen haciendo desde el 2015, desde el 2014. Se han cerrado 20 medios de difusión de mucha importancia, estamos hablando de radiodifusión y televisión, se cerraron por cuestiones legales o por trabas burocráticas, se terminaron cerrando. Hay 3.000 periodistas en la calle que no tienen más trabajo. Están por cerrar Página 12, un diario muy importante. Le han quitado derechos a los jubilados. En 2001 se le descontaba el 13%, le sacaron el 13%, bueno, en esta oportunidad se le va a sacar el 12%. Es muy similar a lo que pasó con De la Rúa. La situación, las pymes, bueno, cerraron más de 9.000 en todo el país, en 23 meses. El gobierno dijo, por un lado, la semana pasada, que iban a despedir 220.000 trabajadores de Estado. Otras versiones dicen que son 500.000 los que van a echar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos quieren llevar? Yo lo único que sé, y siempre lo digo, y anoche lo discutía con un concejal de aquí de Florencio Varela, de Cambiemos, que le dije, ustedes tienen razón, y los medios que acompañaban a ustedes tienen razón. 12 años que hubo un gobierno que se robó todo, pero yo no tengo nada que ver. Y si se robó todo, sería bueno que difundan la lista de todo lo que se robó y de todas las cosas que encontraron mal. Porque nosotros vemos que a los funcionarios que tuvieron en el gobierno anterior los están llevando presos sin condena, simplemente por sospechar malversación de fondos. En definitiva, sobre nada concreto actúa. Si esto lo hubiera hecho la gente que estuvo 12 años anteriormente, hubiera sido una revolución a nivel mundial. Pero en esta oportunidad parece que todo se permite. Entonces, si bien se robaron todo, yo no tengo por qué pagar, porque yo pagué durante los 63 años de mi vida, pagué la pertenencia a la sociedad argentina, de alguna manera, con mi esfuerzo, con mis impuestos, con mis aportes, con la crianza de mis hijos, con todo lo que puse yo como persona en este país, y como tantos otros, como ustedes también. Y nos van a hacer pagar a nosotros el plato roto. Mientras que este gobierno destina su trabajo pura y exclusivamente para allanarle el camino a los medios concentrados, a la economía concentrada, a los grandes capitalistas. Y ahora usted va a decir que yo soy socialista. Sí, soy socialista. Y va a decir que soy peronista. Sí, soy peronista. Y también va a decir que soy comunista. Sí, soy comunista. Menos liberal. Acúseme de lo que usted quiera. Y diga lo que usted quiera.
Pero el liberalismo nos está llevando en este momento a la década del 30, no a la del 70, a la del 30. Estamos retrocediendo más de 70 años. Y ahora vienen por esta estafa legal que va a ser la nueva ley laboral, donde vamos a ser estafados, explotados, ninguneados, pero va a ser legal. Y ahí es donde yo espero ver esa oposición que tan opulentamente se anuncia en los medios. Vamos a ver hasta dónde son oposición y hasta dónde llegan a acordar con este gobierno para llevar adelante esto que significaría para ellos un triunfo y para nosotros un fracaso absoluto como sociedad. Piénselo. Tenemos visitas y una grata visita. Alguien que hace mucho tiempo que quería ver, quería charlar con él. Está con nosotros el doctor Gabriel Nauda, que es de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, Héctor, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, no, por favor, al contrario. Para nosotros es un honor que esté acá. Cuénteme, doctor, usted hace años que está en Varela trabajando. Hace años, sí. Casualmente hace poco se me entregó la medalla que se entrega a la gente de la municipalidad, a los municipales de los 25 años. Y empecé antes, ya como practicante del viejo hospital Bocusi, en el año 90-91. Me acuerdo que estaba en segundo o tercer año de la facultad recién. Ingresé ya después a la municipalidad, a la planta de la municipalidad, como administrativo, contratado, y bueno, haciendo carrera, después me recibí. Esas cosas de la vida y del trabajo también, obviamente, me ha llevado a continuar en el área de medicina preventiva, así que no es solamente que hace 25 años que estoy, sino que hace 25 años que estoy en el mismo lugar, digamos. Medicina preventiva abarca todo aquello que tenga que ver con infecciones, sobre todo. Sí, habitualmente se conoce de esa manera. Yo lo haría más, para que la gente entienda, el rol de uno en la salud es justamente la de proteger a la gente, de proteger a la población, en todos los ámbitos. Todos los ámbitos que engloba lo que es la medicina en sí. O la salud, mejor dicho, porque el área es un área bastante grande, es un área que no solamente, por ahí se conoce mucho más por las vacunas o por los brotes de enfermedades o epidemias, pero nosotros también tenemos el área de bromatología y zoonosis, ¿no es cierto? Todo lo que es castraciones mascotas, todo lo que es el control de ingreso de alimentos al distrito a través de la estación sanitaria, el control de los comercios, los inspectores, que generalmente trabajan sobre comercios que manipulan alimentos, que fabrican alimentos. Hacemos control del agua, de las escuelas, análisis laboratorio. Últimamente estamos trabajando mucho con el tema de un laboratorio nuevo que ya comenzó a trabajar de alguna manera por el tema triquinosis. Hay unas cuantas actividades y por ahí tomamos un poco más de protagonismo cuando llega esta época con el tema de dengue, así como en invierno con el tema de gripe y las inmunizaciones. Y todo lo que es enfermedades de notificación obligatoria, ¿no? Que en ese caso sí estarían las infectocontagiosas. Ahora, ¿hay contaminación en Varela del agua? Hay áreas que sí, que tienen una contaminación. Nosotros lo que hacemos básicamente es el control del área de la contaminación de lo que es bacteriana, es decir, la que es biológica por gérmenes. No hacemos el trabajo sobre la contaminación química, digamos, propiamente dicha, lo que es el distrito, lo que es el área que uno está. En ese tipo de situaciones sí se trabaja con otras instituciones, Universidad de Quilmes o La Plata, el Servicio de Toxicología de La Plata, donde ellos son los que hacen a través nuestros los estudios o análisis tanto del producto del agua como también de los pacientes que puedan tener algún tipo de contaminación. Ahora, el hecho de que el agua de pronto esté contaminada en algunos sectores de la ciudad o del distrito, ¿implica que tengamos epidemias o enfermedades? No, todavía ellos están controlados. No ha pasado como pasó, está controlado, sí, desde ya. Hacemos mucha cantidad de análisis rutinariamente, se lleva el control, la mayoría de las veces el problema de la contaminación del agua no se encuentra en el pozo mismo, sino en las características claro, no es del puelche, digamos, porque el puelche está, digamos, es un afluente que se usa habitualmente, y el agua no tendría tanto problema, pero sí lo que es toda la parte de cañerías, todo lo que es la parte, digamos, del domicilio propiamente dicho, ¿no? Los tanques, las canillas. Entonces, ahí es donde nosotros tomamos muestras puntualmente y, de ser contaminada o de dar el resultado contaminado, se hace el asesoramiento que tienen que hacer
por escrito, para que pueda ser apta para el consumo, ¿no? Dicen que la contaminación no es actual, la contaminación fue avanzando a través de los años, pero toda la provincia de Buenos Aires, no solamente Varela, así me han dicho, en la ciudad de La Plata, más al interior todavía, a no ser que esté muy, pero muy aislada la ciudad o un distrito, por ejemplo en Carlos Casares no, Claro. pero todo lo que es conurbano, me decían que sí, más que nada por la influencia de industria que hay, de Sí. movimientos de suelos, hay toda una serie Existe esa posibilidad, sí. Sí. Si nosotros tuviésemos, o cualquier vecino tuviese la garantía de que realmente el agua fuese potable, digamos, no estaríamos haciendo análisis o estudios. Sea así, algunos dan resultados positivos, que tienen cierto grado de contaminación, y la mayoría da apta para el consumo, pero esa posibilidad existe. De todos modos, es como estaba hablando, es decir, lo que es la contaminación de los suelos es lo que lleva posteriormente Claro. a la contaminación de los pozos. Exactamente. Hace unos cuantos años atrás se utilizaba la primer napa, que es agua sumamente contaminada y expuesta, y bueno, después se dejó de utilizar la primera napa mediante consejos, justamente se trabajó sobre la segunda napa, que tiene una profundidad de 80 a 100 metros, y es el agua mucho más, que es agua potable prácticamente. Ahora después, cuando llega a consumirse esa agua, tiene todo un trayecto que tiene que estar en condiciones para que de la canilla salga como corresponde. Y ahí es donde algunas veces falla, ¿no? La infraestructura por ahí deficiente de algunos hogares, e inclusive la realización de los pozos mal hechos en su relación con las cloacas o en su relación con los pozos ciegos, digamos, ¿no? Es lo que hace puede haber algún La tipo de cercanía de uno con Exactamente, otro, ¿no? La cercanía y la corriente del agua, es decir, el pozo ciego tiene que estar aguas abajo, ¿no? Es decir, digamos, lo que es el agua para consumo no puede estar aguas abajo, porque si no sería al revés, Claro, es decir, arrastra, contaminaría, exactamente, se arrastra. Es decir, todo ese tipo de situaciones es lo que hace que la gente pueda tomar o consumir un agua seguro cuando abra la canilla, Claro, ¿no? cierto. Y eso es lo que se trabaja, o eso es lo que se aconseja. Y es muy importante, digo yo, en que seamos un poquito más limpios todos. La gente tira la basura a cualquier lado también. Influye doctor. todo, exactamente. El Influye. medio ambiente influye constantemente, y la improvisación en estas cosas también, porque hay gente que, bueno, obviamente no tiene por una posibilidad de hacer un pozo como la gente, o inclusive un pozo ciego, pero hay maneras de poder fabricar bien una letrina, bien un pozo, como para que no tenga contaminación, o el riesgo de contaminación cruzada entre agua y desechos. Generalmente un pozo sea menor. ciego son 8 metros de profundidad, Sí, y una sí. perforación son 36, ¿no? Sí. Más o menos, digo. 36 mínimo debería ser. 36 mínimo. Sí, 36 mínimo. Es sí. bueno aclarar esto, ¿eh? 36 mínimo. Y después todo, y vuelvo a repetir, después toda la infraestructura que se necesita, ¿no? Como para que el agua salga segura, también tiene que estar en condiciones. Muchas veces se utilizan las famosas mangueras negras, esas que uno ve, Exactamente. que bueno, que están expuestas a contaminación, y es lógico que quizás el agua tenga un buen origen, pero al llegar al vaso, digamos, no llega a las mejores condiciones. Y todo eso es lo que hace justamente que de alguna manera se tenga cierto impacto, digamos, en la salud de las personas, ¿no? Sobre todo en esta época de verano, de más consumo de agua, sí. más cuidados, Exactamente. empiezan las diarreas, ese tipo de patologías. Bueno, la relacionadas diarrea a- estival estaba ya prácticamente. Sí. Se borró del mapa de la salud la diarrea estival. La pero- diarrea estival, sí, es cierto. Generalmente está ocasionada por un virus, el rotavirus. Hay una vacuna que está incorporada. Pero al el aumento de calendario. la pobreza puede traerlo, ¿no? De vuelta. El aumento de la pobreza, el hacinamiento genera esto y otras cosas también en general. Hace que, bueno, que obviamente Tuberculosis también. tuberculosis, obviamente, sí. Y enfermedades del hacinamiento, enfermedades, digamos, que llevan a la convivencia desorganizada este tipo de problemas, ¿no? Exactamente. Siempre tiene la salud, es decir, no es lo mismo desde el punto de vista, no sé, medioambiental o sanitario. No es lo mismo viajar en invierno con gente en un colectivo que rebalse de gente a con 3 personas sentadas. Es decir, el hacinamiento, la cercanía, lleva a un, no digo descuido, pero quizás es más difícil de estar menos expuesto a este tipo de situaciones, y hace que pueda haber algún tipo de problema. Cuando ataca, o cuando este tipo de enfermedades sucede en un grupo o en grupos en corta duración, la gran cantidad de casos, es lo que denominamos brote. Claro. ¿Mm? Doctor, ustedes en el distrito, no ustedes, sino todo el distrito, hemos tenido inconvenientes con la recepción de vacunas últimamente. Sí.
¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires? Bueno, porque algo que me olvidé de decir recién, sí, es que tenemos un gobierno que gobierna para los propios, no gobierna para todos, gobierna para su gente, para sus simpatizantes, para sus concejales y para sus intendentes. Ellos gobiernan para ellos, nada más, y parece ser que el resto o no existe o no es importante. Y lo hemos vivido hace unos días, hará un mes, que realmente se generó un escándalo gracias a la red social, porque las noticias no salen en todos los medios, pero también algunos medios locales lo reflejaron, de que faltaban vacunas en Florencio Varela y que teníamos ese problema, que no habían llegado las vacunas a tiempo, que no se estaban cumpliendo con los plazos establecidos o con el calendario vacunatorio. Uh-huh. Bueno, una serie de cosas que realmente molestaban. Y que bueno, ¿qué pasó? Yo sé que usted no hubo La Plata. Sí, estuvimos en Lomas de Zamora, sí. Bueno, quisiera un poquito, Héctor, explicar cómo es el tema de las vacunas antes, porque la realidad es que todos los años lo que se hace es una programación de las vacunas que se van a necesitar. Es decir, de acuerdo a la proyección de nacidos vivos, se hace un cálculo y se programa la cantidad de vacunas que tenemos que solicitar. Para todas las edades, obviamente, y todas las vacunas, incluyendo lo que son los descartes, porque algunas vacunas se descartan. Esa programación se entrega fines de año para el año próximo. Bueno, cumplido con eso, como todos los años, tenemos una programación de entrega de vacunas. De acuerdo a esa cantidad, se entrega mensualmente tanta cantidad de dosis para cada uno de los distritos, que difieren los distritos porque son diferentes poblaciones. Uh-huh. La entrega de estas vacunas ha generado en algún momento, no es que faltaban en el país, pero esta situación generó que no nos empezaron a dejar de entregar la cantidad que teníamos programada desde el principio de año, y llegó un punto que fue más o menos a mitad de año, un poquito más, donde nos encontramos con que realmente nos faltaban gran cantidad de dosis, pues se fueron acumulando, ese faltante se fue acumulando. Eso se tradujo en todos los centros de salud del distrito con una disminución de vacunas, es decir, la famosa pero negativa. Eran miles de dosis, ¿no? Miles de dosis. Miles de dosis. No estamos hablando de 100 dosis. No, porque 100 dosis en la distribución de 40 efectores de salud. Pero quiere decir que son miles de chicos que perdían la oportunidad de ser vacunados, cuando deberían haberse vacunado y tenían la edad para vacunarse. Con todo lo que cuesta que la gente vaya a vacunarse. Exactamente. Entonces, eso empezó el reclamo. El reclamo legítimo, digamos, no es un reclamo político, si se quiere pensar en eso. Realmente un reclamo desde el punto de vista legítimo y sanitario. Bueno, el reclamo lo que pasó fue que la región sanitaria sexta, que es la que distribuye las vacunas a los 9 municipios que formaban parte de la misma, no tiene una capacidad de depósito como para sostener semejante cantidad de dosis. Entonces fueron recibiendo muy de a poco y nos fueron dando a nosotros muy de a poco también. Entonces, es un problema nuestro, un problema de la región sanitaria sexta. Nosotros tenemos que ir a buscar a la región sexta, no tenemos que ir a buscar a nación ni a provincia, ahí. Bueno, íbamos y cada vez que íbamos nos encontramos con poquitas dosis y bueno, empezó el reclamo. Y bueno, de ese reclamo se por generó... ejemplo, sí. ¿no? A ver, cuénteme un poquito más adentro. Sí. Cuando le decían, tenemos esto, ¿cuántas le daban? ¿300 dosis? Sí, una vez fui a buscar 300 dosis, exactamente. Nada, no existe eso. No, un día fui a buscar, me metí, fui a hablar porque en algún momento salió en las redes sociales grabado en la región sanitaria sexta con la directora en ese momento, que todavía está. Y pedí una audiencia con ella, me atendieron después de una larga espera, sabía que iba obviamente, y bueno, la idea era no irme de ahí hasta que no conseguí las dosis que le correspondían al distrito. Obviamente que no las tenían en ese momento, pero quedó demostrado que no las tenían, no era un problema que yo no las iba a buscar. Pero en algún lado estaban. No, estaban en provincia seguramente, claro, o nación, sí. Pero ellos no las tenían, claro, pero sí. No me puede, pero bueno, a ver, yo quería demostrar que no las tenían tan bien, y eso soy franco en lo siguiente, pero también que no era un problema que nosotros no íbamos a buscarlas como también se estuvo diciendo. Sí, yo iba a buscarlos 2 veces por semana, sí. Ir 2 veces por semana a la región sanitaria sexta, estar esperando 3 horitas, que no es algo menor, para que nos den 400, 500 dosis para un distrito que teníamos miles de dosis de faltantes. Realmente llegó un punto donde bueno, tuvimos más alternativas que hacernos presente y hacer el reclamo formalmente en forma personal.
Bueno, hubo una situación ahí que de a poco se fue mejorando la entrega. Obviamente no es la misma, no es lo que tenemos programado, pero no se nota el faltante tan importante como se tuvo a mitad de año, ¿no? Es decir, se va recuperando. ¿Cuántas vacunas son en el calendario en total? ¿19? 19 dosis. 19 vacunas, sí. 19 vacunas. Sí. ¿Hay algunas que dejaron de dar? O sea, que el Ministerio las dio de baja, ¿no se dan más? No. Pero me dijeron que había intención de sacar alguna vacuna. Hubo una vez, sí, un proyecto de una diputada, creo que era de Corrientes, que querían utilizar, de reducir el calendario porque veía que había negocio detrás del calendario de la compra de vacunas. Creo que ese es el argumento, que otros países tenían un calendario mucho más limitado y no tenían problemas sanitarios como teníamos nosotros, que veían, ese tipo de argumentos. Vamos a retroceder unos cuantos años, un calendario de ejemplo a nivel mundial justamente. Es decir, el resto de los países tendría que igualar a Argentina, no nosotros igual al resto de los países que no han incorporado vacunas. Exactamente. Vacunas que en el mercado hasta hace unos años atrás eran muy difíciles de conseguir y a precios siderales. Ahí estaba el negocio, justamente. Cuando el Estado empieza a proveerlo gratuitamente, alguien pierde. Entonces, porque un Estado que ha tomado en su momento, hay que decirlo, la década perdida, sí. ¿No? Se logró un calendario único a nivel mundial con vacunas realmente caras en el comercio, que se están dando gratuitamente de forma universal, ¿no? Y eso, es una decisión sumamente valiente. Desde el punto de vista de salud, ¿qué puede analizar usted en estos 2 años? ¿Qué ha visto? ¿Qué deterioros vio? No, deterioros se ven a menudo, día a día. Tiene la introducción, como estabas comentando, Héctor, si uno se levanta a la mañana y no sé, de a poco se va encontrando todos los días con una mala noticia, por lo menos una noticia no conveniente. Y totalmente inclusive antipolítica. Muchas de las cosas. En salud, sí, lo que se ve, todo cuesta mucho más. El recorte, se notan recortes presupuestarios importantes. ¿Bajó la consulta también? La consulta O sea que la gente ya no llega al lugar porque no puede o no tiene elementos. Sí. Sí, se deterioró también ahí. Sí. Uno lo está viendo en el mismo hospital. Y estamos hablando de un hospital provincial. Es decir, hay mucho menos demanda. En los centros de salud, también está habiendo mucha demanda porque realmente hay veces que se puede dar una respuesta y otras veces que cuesta mucho más. Y la gente nos ha pasado con las vacunas, Héctor. Si nosotros estamos hablando del ABC, de la atención primaria de la salud, la vacuna es el A. Exactamente. Hay otras cosas, pero creo que la vacuna y este tipo de recursos gratuitos, universales, que históricamente se han otorgado sin ningún tipo de problema, que falte hoy, o por estas situaciones de logística, llamémonos de logística nomás, ha generado que disminuya, por ejemplo, la consulta con esto. Con esto lleva menos también el control del niño sano, que es el que va a vacunarse muchas veces. Por eso la mamá se acostumbra a que la respuesta de que no tengo esta, tengo la otra, pero como no tengo esta, te doy esta, pero para la próxima vacuna venite otra vez, lo cual le ha costado mucho ya llegar a esta con los 2 o 3 chicos que tiene, o con uno que tenga. Es decir, eso ha generado que disminuya obviamente no solamente en el área de inmunizaciones o de vacunas, sino también en las consultas, solamente, que es importante y no menor, el control de los niños sanos. Es decir, los chicos que estén bien también hay que controlarlos para que continúen bien. Ese es el trabajo de la atención primaria, no atender enfermos solamente. Entonces, esto ha generado todo ese tipo de situación. Ya hoy accedieron a cualquier efector de salud o cualquier trámite que uno quiera hacer, ya el viaje no es lo mismo, el almuerzo o la comida o la cosita que pueda comer mientras está haciendo algo como trámites personales ya tampoco lo puede comprar. Es decir, toda una serie de cosas que se han desactivado y que han logrado para menos una situación, bastante compleja, ¿no?, en lo que es la vida cotidiana de la gente. Ahora, desde la Secretaría de Salud, ustedes viendo la situación del campo como está, viendo hacia la distancia y ya prácticamente pueden proyectar a futuro lo que va a suceder, ¿están trazando algún plan de trabajo como no para prevenir, sino más que nada para tratar de solucionar los problemas que se vienen? Porque vienen problemas de salud con esto, ¿eh? Sí. Mala alimentación, sí. El tema de la depresión de muchos, porque no tienen trabajo, porque no tienen la forma de salir adelante, mucha angustia, violencia, todo tiene que ver con la salud. Todo tiene que ver con la salud. ¿Ustedes se han trazado un mapa a futuro sobre eso?
Bueno, pensando, aunque sea pensando en eso, ¿no? Sí, hay que pensarlo, sí, se piensa en eso. Nosotros lo que planteamos puntualmente, que digamos, en estos momentos de crisis, lo que no hay que hacer justamente es pensar en que no se puede hacer nada ni abandonar el barco. Es decir, es cuanto más hay que utilizar la materia gris para poder proyectar y poder hacerle frente. Exactamente, doctor. Porque muchas veces ha pasado en otras situaciones que ante situaciones adversas y es muy difícil poder resolver, entonces nos quedamos con lo que tenemos. Y en realidad es cuanto más hay que programar o proyectar. Es decir, muchas veces la falta de recursos, bueno, si no tengo la vacuna, no tengo el antibiótico, ¿qué puedo hacer en un centro? Cierro el centro. No, hay que buscar la manera, no solamente de conseguir el recurso, sino de darle accesibilidad a la gente y de llegar a la gente. Entre estas cosas así, el plan más elemental en esto es si nosotros acercarnos a la gente, si no esperar que la gente venga, porque sabemos que la gente se nos hace muy difícil, y tratar de llegar de la mejor manera con la mayor posibilidad de recursos que pueda necesitar, ¿no? Por eso llevan ustedes a veces la jornada de salud a los barrios. Es la idea, sí. La idea es esa, sí. Es una nueva modalidad, ¿no? Es una modalidad que tiene muy buena recepción por parte del vecino. Sí. Se pide, aparte muchas veces lo solicitan. Y lo bueno de estas modalidades es que no solamente nos acercamos con el área de salud, sino que generalmente son jornadas multidisciplinarias, es decir, se levantan basurales con la Secretaría de Medio Ambiente, obras públicas, se parquiza, se lleva, otras cosas, inclusive algún comerciante que tenga la posibilidad de poner un puesto pero bien controlado, que pueda tener la posibilidad de vender algún producto a la gente que va, es decir, se hace bastante digamos, atractivo para el vecino. Y acercamos con salud todo lo que podemos hacer, principalmente lo que es inmunizaciones, que es como estábamos diciendo. Y ¿no? Se encuentran todos los vecinos en ese mismo lugar. Se encuentran los vecinos en ese lugar, vienen algunos de otros lugares también, cuando les guste y lo ven, piden para otros barrios u otros lugares, entonces nos acercamos con eso. O sea, digamos, esa es una modalidad. Y aparte de eso, tratamos de ver que muchas veces por por situaciones que estamos justamente hablando, acceso a la salud en otros ámbitos, hospitales o centros de salud o lugares de mayor complejidad, podemos ver realidades directamente en el barrio y acortar plazos para conseguir esa posibilidad de acceso, ¿no? ¿Lo logran? Sí, se logra, sí. Sí, se logra. Sí, por eso continuamos con eso. Si tiene resultados, sí. ¿Sigue esto hasta fin de año ahora? No sé va si a seguir mucho tiempo. Va a seguir, ¿no? Va a seguir mucho tiempo, sí. La idea es fortalecerlo, es decir, no de quedarnos con esto, sino continuar con otras cosas más. Sí. Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires, ¿tiene comunicación con ustedes, con los municipales? O sea, en el sentido, no con el intendente solamente, porque con el intendente puede tener algún diálogo. Pero digo, ¿les acercan circulares que tengan que ver con el tema de la salud, que tengan que ver con la prevención? El ministerio. Puntualmente, hay muchos programas que nosotros, que históricamente, no de ahora, son... Ya lo tienen. Claro, ya se tenían de antes, no programas nuevos, ¿no? Del gobierno actual, digamos. Programas ya históricos, programa Nacer, Sumar, Remediar, son programas nacionales, provinciales, digamos, que generaron financiamiento y se continúa con eso. Algunos cambios puede haber, obviamente, pero, digamos, son programas ya bien de antes y eso nos genera un vínculo con las autoridades nacionales o provinciales. El programa de inmunización es un programa nacional, es decir, esas cosas continúan. Por ahí ha habido algún tipo de fortalecimiento con el tema de dengue, que hemos trabajado en algún barrio, pero hay programas de financiamiento de recurso humano, o el programa médicos comunitarios. De todos modos estamos ahí con algún tema a resolver todavía, pero son programas que ya vienen de antes, digamos. Son programas que continúan. Es decir, no puede cortarse de un día para otro el cambio de gestión, programas que ya tienen una historia, pero se continúa manteniendo vínculo, con todas sus vicisitudes y dificultades, pero se continúa trabajando porque el programa continúa estando, ¿sí? Doctor, cuénteme un poco, ¿por qué tuvimos 2 casos de meningitis en una semana en Varela? Bueno, ¿por qué puede producirse está muy bien la pregunta, porque eso, primero en principal, tener en cuenta que las meningitis que ha habido no tiene ningún tipo de nexo una con respecto a la otra. Nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Distantes los dos, ¿no? Muy distantes. El tiempo es un tiempo que es lo que llamó la atención. Porque y las edades también. Y las edades, claro, porque si hubiera sido una meningitis transcurrida después 3 meses la otra, no hubiera generado el impacto. Pero justo coinciden 2 meningitis en el lapso de una semana.
Una fue una meningitis bacteriana. Y ahí empezó la sospecha de epidémica. Claro, se empezó a hablar de brote o de epidemia. Sí. No, fue una meningitis, lamentablemente. La primera fue una meningitis bacteriana de tipo fulminante, pobrecita la nena que falleció. Estuve en el domicilio también. ¿La segunda no? No, la segunda no. La segunda fue otro tipo de meningitis de origen viral. Bueno. Que no genera mayor problema que el que tuvo, pobrecita, solamente la enfermedad, pero tuvo buena evolución y buen estado general durante todo el proceso de la enfermedad. Ningún tipo de problema. Por lo tanto, son dos meningitis de características totalmente distintas. Cuando hablamos de brote, hablamos de un mismo agente, digamos. En este caso fueron diferentes. Podemos tener, el nombre es el mismo, pero lo que lo genera son diferentes tipos de gérmenes. Así que no tuvo nada que ver una respecto de la otra. Lo que pasa es que veníamos de una meningitis fulminante muy delicada, muy complicada. La situación, digamos, se trabajó en ese momento como se trabaja de acuerdo a las normas nacionales, internacionales, como habitualmente lo hacemos, hace 20 y pico de años que hacemos esto, y quedó muy bien, dentro de todo se explicó cómo se trabaja con esto, se le otorgó una medicación adecuada a los que consideramos contactos de riesgo. Aceptaron la medicación desde ya, esa se la otorgamos nosotros. ¿A la familia? A la familia y a los chiquitos de grado. Vecinos? No, chiquitos de grado. A los chiquitos de grado. Sí, lo que consideramos convivientes. Claro. ¿No? Los convivientes. Sí. Puede haber un familiar que contacto que tuvo el mismo apellido pero no viva con él. Es decir, una cuestión de vínculo de convivencia, ¿no? En este caso los compañeritos de grado y la familia que a veces la comparten un vaso de agua, le prestan lápiz. Y los riesgos están siempre, sí. Lo que pasa es que, es decir, cualquier tipo de enfermedad de estas características, uno tiene contactos con muchas personas, no por eso tenemos que darle al kiosquero, al panadero, hay que darle a los que conviven. Claro. Y ahí nos ponemos firmes un poco nosotros, porque si es por la demanda de la gente, te quiere tomar todo el mundo la medicación. Es razonable, por el susto, el miedo, y es razonable, pero ahí está la otra parte, que es dar explicaciones. Claro. Si cuando uno explica e indica con fundamento, la gente lo va a entender. Lo va a entender. El tema es cuando no se explica, no se va al lugar, no se da una explicación de lo que sucedió, al margen de la necesidad de otorgar un recurso o no. Ya el hecho de la charla, algunas veces, es el único recurso y el más importante. Por ejemplo, la meningitis viral no se da ningún tipo de remedio. Pero hay que esperar que el virus muera. Nada más, no se contagia exactamente, y tiene la posibilidad de que por ahí queda siempre. ¿No se contagia el viral? No, puede contagiarse, sí, pero no deja de ser viral. No deja de ser viral, y el impacto, digamos, es menor porque no hay tampoco manera de prevenirla. Claro. Lo que tiene es que hay que darles explicaciones de eso. Es decir, tampoco se puede dar remedios por las dudas. Si no, dejamos de ser médicos, cada cual hace lo que quiere y se acabó. Pero es importante dar las explicaciones como corresponde, ¿no? Lo que pasa es que últimamente con las redes sociales, así como se genera se transmite cosas muy positivas, también cosas negativas, o genera algún tipo de impacto y de temor y de alerta a la población, ¿no? Yo lo que quiero más que nada es hacer mención al hecho de que estas meningitis fulminantes de tipo meningocócica está en riesgo cualquiera, no hace falta que haya vacunas, ni planes, ni nada, me parece a mí. Bueno, creo que es un peligro que lo corremos todos, ¿no? Sí, históricamente existió, siempre se tuvo este tipo de enfermedades, muchas fueron meningocócicas, pero no fueron fulminantes. Es decir, el hecho de que sea meningocócica no condiciona que sea fulminante. Hay una forma agravada de igual de todas maneras, deja algunas secuelas. Puede dejarla, sí, o no. Es decir, eso, ustedes saben que en medicina siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Entre los médicos, que no es una ciencia exacta. Es decir, 2 más 2 en medicina no da 4. Exactamente. Y por eso, pero sabemos los riesgos que puede haber y las posibilidades. Esas posibilidades nos hacen a nosotros poner alerta y tener en cuenta que no deja de ser una posibilidad, es decir, o un riesgo que es, el riesgo nosotros lo definimos como la posibilidad que un hecho adverso suceda, ¿no? Es decir, y en una meningitis meningocócica siempre existe un riesgo, pero no quiere decir que el hecho de tenerla vaya uno a padecerlo. Hay una forma grave que es la fulminante, justamente, y es lo que pasó con esta nenita. El meningococo es un germen que circula en la población. Tenemos muchas veces, somos portadores y ni siquiera sabemos que lo tenemos. Podemos tener algún tipo de catarros. Es un anaeróbico, ¿no? Es un germen, no, es aeróbico. ¿Es aeróbico? Es un germen aeróbico. Generalmente somos portadores, podemos ser portadores de las vías respiratorias, que es la forma de transmisión.
Por ahí somos portadores en este momento, cualquiera de nosotros dos, pero tenemos defensas suficientes y el germen no genera una agresividad para generarnos problemas mayores más que alguna tos, un catarro, una sinusitis, una otitis, pero puede tomar la vía sanguínea e instalarse y generar un origen a meningitis. Entonces, eso pasa. Sí, pasa, sí. Ahora, yo resumo esto, hablando de riesgos. La meningitis de esta nena no estuvo con una meningitis. Entonces no podemos decir que la meningitis contagia y hace otra meningitis. Ajá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, es decir, sí. la aportación quizás adquirió el germen de antes, o en ese momento, no lo sabremos, y la vulnerabilidad de la nena o del paciente, o la agresividad del germen, o esa suerte de que vaya mal la suerte. Fue con ella misma. Claro, si no tendríamos una meningitis que tuvo que haber visto otra meningitis, que una meningitis vio otra meningitis y así, claro. Y no pasó así. Pero esta fue propia. Si no hubiéramos enterado de otra meningitis. Atacó a su propio huésped. Exactamente. Entonces, lo que hacemos es, en estos casos, cuando ya tenemos declarado la enfermedad de estas características que justifica el toma del antibiótico, se le da por 48 horas porque lo que tenemos que hacer es esterilizar las vías respiratorias del germen, para que los tengan, por lo menos lo limpiamos. ¿Sí? Y lógicamente lo nuestro es una asistencia o atención de masas, no digamos, si no es una atención personalizada. Nosotros nuestro rol es controlar el brote, no revisar a cada uno de los chicos. Claro. Cada uno de los chicos lo va a ver con su médico de cabecera, con su pediatra de confianza. Que ahí hay que siempre tenemos algún tipo de problema porque algún pediatra por las dudas, aunque no corresponda, mira, yo igual te doy el antibiótico, tomar igual. Y ahí me genera ese problema porque después a mi pediatra le dio antibiótico. Entonces hay que tomarlo. Entonces el doctor dijo que no y este me dijo que sí. Entonces no. Entonces Claro, es un problema. Claro, entonces tenemos igual un criterio bastante común, pero puede pasar y es razonable, ¿no? Puede pasar y pasa. Y ahora con la comunicación que se tiene, digamos, mucho más fácil difundir ese tipo de situaciones y tenemos que volver a explicar. Pero bueno, nos mantenemos firmes con posturas de años y de experiencia en esto. Y en este momento, ¿qué estamos viviendo en Varela? Hay en Varela y en todo el país, por supuesto. Hay un cambio de temperatura terrible, brusco. Pasamos de una primavera media fría a un verano prácticamente. Hoy hizo 32 grados en determinada hora del día. Bastante bravo. ¿Qué tenemos de ahora más? ¿Alergias? ¿Alergias trae? Pues acaba de florecer el jazmín. Hay gente alérgica al jazmín. Primavera es típico de las alergias, sí. Inclusive las gripes. Las gripes también. Es una época, ahora bueno, ya estamos en noviembre, pero octubre es un mes que vuelve a aparecer cuadros gripales como si fuese invierno. No me digas. Los que no la han tenido durante el invierno, algunas recaídas. Siempre se genera una segunda curva en octubre. Por eso nosotros vacunamos teniendo vacuna antigripal, no nos importa mucho la etapa del año, sino que si no la tiene aplicada, que se la sigan aplicando. ¿Se la pueden aplicar? Sí. Mientras haya vacunas, sí. No es que ponemos un límite hasta fines, el 30 de agosto, 31 de agosto, no sé si tiene 31 días de agosto, no me acuerdo. Cortamos ahí y ya está. Por una cuestión. No, si existen vacunas, de hecho las embarazadas se las seguimos indicando, la vacuna H1N1, porque es un grupo muy vulnerable, susceptible, digamos, a la gripe grave, ¿no? Como pasó el brote del 2009. ¿Y la de las infecciosas, cuál es la que más se está viendo en este momento? Y bueno, las infecciosas es la época de las eruptivas ahora, ¿no? De las varicelas, claro, es la época de las varicelas. Sí. No sabía eso. Sí, esta época empiezan las varicelas, en verano también es época de varicela, pero esta época son más de las varicelas, generan más preocupación las varicelas. Diarrea no hay. Bueno, diarrea hasta ahora lo que se tiene son números, digamos, lo que se hace es una notificación semanal de los casos de diarrea de todo el distrito, siempre. Pero siempre son aislados. Claro, es una enfermedad que se mantiene bajo vigilancia epidemiológica, y no estamos teniendo más cantidad de las que estamos esperando tener, digamos, por lo tanto no podemos considerar brote. Tampoco quiere decir que no haya diarrea, es como en invierno, moco va a haber, ¿sí? Y claro, exactamente. Y las diarreas, sí, bueno, hay diarreas, pero no en situación de brote. ¿Bajo peso en la infancia? ¿Hay mucho? No. El bajo peso, bueno, no es una zona, no es un área que esté yo trabajando puntualmente, pero sí, lo importante de todo esto es que, bueno, el bajo peso siempre continúa estando. Lo que tiene que haber es justamente mayor control por parte de el acercamiento, digamos, a los efectores de salud para trabajar bien. El tema del bajo peso, el control regular y todo lo que es inmunizaciones, tenemos que tenerlo al día, siempre hay que tenerlo al día. Pero es una situación, digamos que todavía cuesta, o que ha mejorado obviamente, porque ha disminuido considerablemente a un dígito
gracias al trabajo de la Secretaría de Salud, Municipalidad acá a cargo del doctor Rodríguez, el hecho de la mortalidad infantil. Y eso es un logro muy muy importante. Había descendido. Sí, por eso digo. Sí, 0,9. Sí, exactamente. Después de muchos años. Después de muchos años. Y eso es porque, si bien puede haber situaciones de bajo peso, por ejemplo, como una de las causas, se ve mucho menos de lo que se estaba viendo mediante ese trabajo, ¿no? Doctor, deme 5 puntos, ya para cerrar, 5 puntos fundamentales de medicina preventiva que la gente tendría que escuchar como un consejo de alguien que está al cuidado justamente de eso, de la salud de la población. Bueno, que sea para grandes y chicos. En general. Bueno, primero, estoy a cargo de las inmunizaciones, así que es inevitable. Que es importante el tema de las inmunizaciones porque el calendario de 19 vacunas no es solamente para chicos, como estamos acostumbrados, también vacunas para adultos. Por lo tanto, controlar siempre las vacunas, independientemente de la edad, y consultar de acuerdo a la edad si necesita alguna vacuna que no se haya enterado que por ahí corresponda o que necesite tener. El otro tema es el tema de la consulta médica periódica. No solamente acudir al médico cuando uno tiene algún tipo de, o siente algún problema de salud, sino al control. Estando sano, quizás, o sintiéndose sano, es el mejor momento para poder hacerse cualquier tipo de chequeo, cualquier tipo de consulta, y llegado el caso de detectarse algo, siempre se está a tiempo de poder resolver, porque no ha condicionado por ahí la salud de la gente todavía. El otro tema es el eje de la mujer. El eje de la mujer, el control ginecológico es elemental, básico. El ginecólogo tiene la suerte, tenemos, pues yo soy ginecólogo también, la mejor posibilidad de detectar precozmente cánceres como el cáncer de cuello de útero, y el control de mamas, que es muy importante. El otro tema es el tema de la alimentación, digamos en general. Hoy se tiene acceso a la posibilidad de especialistas o de personas avesadas en el tema de nutrición. Creo que es muy importante también, eso para todas las edades también. Creo que estoy observando, hay una nutricionista que anda en Florencio Varela, que junta de grupos de amigos, les cobra 20 pesos a cada uno, hacer reuniones, y ella cobra una consulta sola. Claro. Pero se ocupa de hacer las dietas a cada uno de esos vecinos. Sí. Junta 5 o 6 vecinos por semana, una vez por semana, y hacen la consulta, y a cada uno le dice lo que tiene que comer, cómo corregir ciertos hábitos. Sí. Pero hay muchos hábitos malos que tenemos, muchísimos. Sí, exactamente, sí. Más allá del alcohol y el tabaco, tenemos hábitos con la comida que realmente a veces son terribles. Sí, nos damos cuenta. Que nos enferman. Sí. Y bueno, y estas nutricionistas son varias, he detectado a varias en Florencio Varela trabajando así, nutricionistas de muy buen nivel, y que han logrado buenos resultados con la gente. La están reeducando a la gente. Eso es importante. Y es bueno eso. Bueno, eso apunto con el tema de alimentación, no solamente comer bien y comer sano, sino saber qué comer, pero aparte de eso, cuidarse con lo que se consume y con lo que se compra, sobre todo en los lugares. Exactamente. Hay mucha venta de alimentos a nivel callejero, digamos, que se vende mucho. El tema de, ustedes saben perfectamente, por ahí algunas veces no reúne las mejores condiciones, pero pero por lo menos nos saca del momento y del paso, ya que está consumiendo. Y está bien, yo no digo digamos, no deseo que le vaya mal en su negocio, pero algunas veces no son alimentos tan seguros y hay que cuidar ese tipo de cosas. Y hay que ser responsable. Para elaborar alimentos hay que ser responsable. Hay que ser responsable tanto el que elabora como el que consume. Siempre decimos que el que vende porque hay el que compra. Si se está vendiendo porque hay el que está comprando. Entonces, dentro de eso, tener la mayor responsabilidad posible de ambas partes. Y no sé si me queda algún punto. Y el otro punto, sí, en realidad yo diría que en general la parte medioambiental no deja de ser algo menor en salud en general, ¿no? Es decir, todo lo que es limpieza, basura, residuos, excretas, exactamente. Terrible. Y aprovechar que si viene esta época brava, para que esta es la época que todavía no tenemos, por suerte, obviamente por la etapa del año, es la época para limpiar un poquito nuestras casas por el tema del dengue, que después nos agarra cuando ya es tarde, ¿no? Es decir, que quede bien claro que es la mejor época. ¿Tuvimos dengue? Sí. ¿Tuvimos en Varela? Sí, el año pasado. ¿Y Zika? Porque también es la otra. No, Zika no. Zika no. Es más fuerte Zika, ¿no? Sí, son más bravas, sí. Más bravas. Pero no hay. No, lo que pasa es el mismo mosquito.
Entonces tenemos que cuidar que evitando los mosquitos las 3 enfermedades, ¿no? Zika, chikungunya y dengue. Es que somos tan populares que acá viene cualquier bicho a este país ahora. Sí, y lo peor que se instala, porque pueden venir, el tema es que no se vuelven. No se van más. No se van. Y tienen hijos acá y todo. Son terribles. Doctor, gracias por haber venido. No, por realmente favor, un gusto. Sería bueno que de vez en cuando, periódicamente, hagamos una charla de este tipo, buscando temas puntuales, que la gente de pronto pida, hablar de determinadas enfermedades que tengan que ver justamente con la infección, sobre todo. Pero igual usted está en medicina preventiva, así que... Sí. Aparte tenemos un buen equipo de especialistas en estos temas, así que también puede acercarse de acuerdo al tema el especialista, no hay ningún problema. Bueno, doctor Gabriel Nauda, usted no atiende consultorio, usted tiene una oficina. Yo sigo haciendo la función pública, pero también hago la actividad como médico particular. ¿Sí? Bueno. Sigo teniendo consultorio. Como médico privado. Privado, exactamente. No tiene consultorio, cuéntele a la gente. ¿Me parece? Sí, ¿por qué no? Y el presidente Perón. Y porque hay gente que ahora, en Ceballos. Ahora esta gente por ahí tiene empatía con usted y confía en usted. En Ceballos. Igual tengo que decir que soy ginecólogo. Sí, también médico ginecólogo. Claro, soy ginecólogo, atiendo como ginecólogo, sí, en Ceballos. ¿En la clínica Luján no? No, en los consultorios comunitarios. Por Perón. En Sanar, exactamente, en Sanar. Sanar, sí. Frente a Pastatuti, para mejor ubicación. Exactamente, sí, ahí. Doctor, gracias por haber venido. No, por favor. Realmente un placer. Muchas gracias. Y a nuestros amigos de la FM Buenos Aires será hasta mañana. Gracias por todo. Chao.